¿Esto llaman ejército? Puro ruido. Campesinos con escopetas de caza y santos colgados del cuello, soltó el capitán francés, dejando que la carcajada le sacudiera el mentón recién afeitado. Las charreteras le brillaban con el sol de media tarde y el sable golpeaba su muslo como un metrónomo arrogante. En cuanto toquen el tambor, se les caerá el valor al suelo, añadió, mirando a la calle estrecha con desprecio. Nadie en su columna imaginó el precio exacto de aquella mofa. Nadie percibió que ese brillo orgulloso tenía las horas contadas. Nadie adivinó que 2 descargas iban a cortar de raíz esas gargantas altivas. Lo que llamaron ruido iba a tragarse su propia risa en cuestión de momentos. Esa seguridad, atada con hilo fino a la rutina del desfile, era pólvora mojada a punto de encenderse. El aire, pesado de verano y polvo, guardó silencio como un juez con sentencia preparada. En el otro extremo de la calle, el lado español respiraba despacio, hacia adentro. Dedos ásperos revisaron por última vez la cuerda de la mecha, la madera vieja del fusil, el pequeño tubo feo atornillado a un cañón que ya había visto demasiados inviernos. Una navaja oxidada esperó enrollada en una palma callosa. La mujer que había traído agua dejó el cubo y se apartó sin ruido, tragándose el miedo como se traga saliva amarga. Los ojos siguieron a los franceses a través de rendijas en persianas chamuscadas, y el olor a sebo de vela se mezcló con el polvo de yeso del techo. Nadie habló. Nadie se movió antes de tiempo. Sabían lo que venía. 2 golpes secos, a la señal convenida. Esas descargas no eran improvisación ni alarde. Eran la respuesta. Y esa respuesta estaba cargada, apuntada a gargantas con galones. Lo que llamaron ruido iba a callarles la boca. La calle era un embudo de piedra, con balcones bajos y vigas viejas asomando como dientes. Un pañuelo oscuro colgaba en una cuerda entre 2 ventanas. La señal. Llevaban días preparando el escenario, moviendo muebles para tapar huecos, clavando clavos en las vigas para apoyar cañones, escondiendo pólvora bajo sacos de harina. Habían untado con grasa la bisagra de una puerta para que no chirriara, y las botas españolas descansaban descalzas sobre los ladrillos fríos. Fuera, el sol dibujaba sombras duras en los uniformes azules que se acercaban. Venían de ganar en otros mapas y en otras lenguas, convencidos de que aquí sería un paseo con tambor y reglamento. Llevaban semanas diciendo que España se doblaría al primer cañonazo. No entendían esta calle angosta, este silencio que no pide permiso, esta manera de morder que no avisa. Estaban a una esquina de aprenderlo con sangre. El capitán francés levantó el brazo, carcajeó otra vez. «Haced callar esa bulla. Cuando aparezcan, rendid banderas y limpiad la calle». Su voz rozó los balcones como una bofetada. Detrás, los tambores golpeaban un ritmo de desfile, no de combate, convencidos de que bastaba para espantar aldeanos. Los sargentos reían sin cuidar las formas. Alguien sacó un pañuelo para secarse el sudor y lo agitó como si saludara a un público invisible. Nadie en ese campamento de soberbia supo leer la sombra inmóvil de una campana de iglesia, ni la quietud de los perros. A la izquierda, una ventana cerró apenas un dedo. Dentro, un anciano apoyó la mejilla en la culata y tragó el pulso. El primer objetivo era claro. Charreteras, plumas, bocas que mandan. 2 descargas, 2 tijeras sobre una cuerda flaca. El reloj de pared de una cocina marcó el instante con un clic apenas audible. Un niño, con los labios apretados, sujetó el vaso de agua para el miliciano que no pestañeaba. El olor a cuero húmedo, a sudor seco y a pólvora vieja llenó la garganta. Una mano se posó sobre la viga, nudillos blancos, como si apagara una vela invisible. El pañuelo en la cuerda se movió apenas, como si el aire respirara. Un dedo apretó el gatillo. El mundo se recogió en una chispa. La primera descarga abrió la mañana con un trueno compacto. 3 bocas de fuego, disparadas desde balcones, escupieron humo denso que olió a azufre y herrumbre. La bala principal atravesó la pluma del capitán y le partió el grito. Otra mordió el cuello de un sargento. La tercera descolgó un estandarte de su asta. La risa se desmadejó en el suelo. El eco del estampido rebotó en las paredes. Hizo temblar cal y yeso. Los franceses miraron hacia arriba con los ojos abiertos de par en par, como si de pronto la calle tuviera techo.
El capitán intentó ordenar. Un hilo de voz sin dueño. «Formez». No terminó. Sus labios buscaron aire y encontraron sangre delgada. Un tambor rodó y golpeó piedras. Un soldado arrancó el tapón de su cantimplora con los dientes, sin saber si quería agua o valor. Antes de que el humo se abriera, la segunda descarga llegó con la precisión de una campana que golpea la hora. Esta vez, desde la sombra de la iglesia, en diagonal, apuntada a las bocas que todavía querían dar órdenes. Otro oficial, elegante hasta hacía un minuto, se dobló hacia atrás con los ojos vacíos. Donde había palabras, quedó silencio. El humo espesó la garganta de todos. La pólvora arañó los ojos. El olor a madera chamuscada de una puerta cercana se mezcló con el hierro tibio de la sangre que empezaba a manchar piedras. Los franceses que quedaban en pie miraron alrededor con una mezcla de rabia y desamparo. Uno buscó un estandarte para alzarlo y lo encontró bajo el cuerpo del capitán. Otro gritó «Au secours», y su voz, sin jefe que la organice, se perdió en el rebote de la calle. Nadie esperaba 2 descargas con nombres. Creyeron oír bulla, y lo que oyeron fueron golpes quirúrgicos. En los balcones, las culatas retrocedieron. Se recargaron con manos seguras, sin prisa ni orgullo falso. El plan era ese: cortar la cabeza y dejar al cuerpo inquieto y torpe. La respuesta francesa llegó en forma de fuego desordenado que golpeó paredes, persianas, sombras. Las balas africanas arrancaron cal y dejaron marcas negras en la piedra. Rompieron jarrones de barro, atravesaron un mantel colgado a secar, hicieron saltar astillas de una viga. Pero la calle no devolvió rostros. Arriba, una señora mayor echó harina por la rendija. Una nube que cegó a 2 fusileros e hizo que resbalaran. Abajo, un miliciano empujó un carro y lo dejó atravesado, llenando el empedrado con sacos de trigo. «¡Avanzad! ¡Avanzad!», bramó un suboficial sin plumas, que quiso ser voz y quedó en eco. Las botas intentaron aplastar ese obstáculo. El carro crujió y supo a trampa. España, silenciosa y atenta, ya no retrocedía. La orden de pedir refuerzos salió como un reflejo. Un cabo dio media vuelta para correr a la esquina y buscar al resto de la columna. Al tercer paso, una sombra se le abalanzó desde una puerta encajada. Ni grito ni golpe, solo un abrazo de madera y hierro. La culata como martillo en la sien. El cabo cayó y su respiración se volvió un silbido sucio. El caballo del tambor mayor, atado al aro de hierro, tiró del nudo en pánico. La espuma de su boca manchó la brida. Rechinó herraduras contra piedra y dejó chispas. El francés, que quedó en el centro, sin capitanes, buscó el cielo como pidiendo frase hecha. La encontró en el humo. Ninguna orden iba a salir de ahí. Y cuando una tropa que presume se queda sin voz, entiende por fin dónde está. Desde el campanario sin campana, 2 jóvenes miraban por una rendija. Tenían las manos negras de pólvora, los dientes apretados hasta doler. La mecha todavía humeaba. Olor a trapo quemado que recordaba cocinas después de la tormenta. Controlaron el pulso, contaron hasta 10. Bajaron al rellano con pasos de gato. En el callejón de atrás, otro grupo sujetó una cuerda tensa, la ató a una argolla y esperó. Sabían que si los franceses intentaban retroceder, caerían de bruces contra esa tripa de cáñamo. Los españoles no gritaban consignas, respiraban. La calma era áspera como lija, pero era calma. Con fusiles viejos, sí. Con botas rotas, sí. Con una decisión que pesaba como un yunque en el pecho. Eso sí que lo tenían. Los franceses formaron como pudieron, un rectángulo torcido, bayonetas al frente por reflejo de cuartel. Intentaron levantar el tambor y solo encontraron cuero roto y aro sin música. El suboficial sacó fuerza de donde no se encontraba y ordenó un avance corto, 6 pasos. Esos 6 pasos parecieron un desfile en pantano. Las suelas se pegaron al empedrado que ya estaba cubierto de pólvora y agua. Los cuerpos de los capitanes ensuciaron el paso. La sangre dibujó un borde resbaladizo. A la derecha, una puerta abrió de golpe y una lluvia de tejas usadas cayó sobre los cascos, ruido de tormenta falsa que desorientó. Entre polvo y pedazos, un cuchillo oscuro cruzó el aire y encontró tela azul. Nada era un azar. Todo era respuesta.
No fuimos un ejército de manual aquella mañana. Éramos trigo en los dedos, madera en los hombros, hierro en los ojos. Éramos pares de manos que sabían arreglar molinos y que supieron leer calles. Llevábamos semanas oyendo que Francia arrasaba, que su paso era inevitable, que el río solo podía correr en una dirección. Y sin embargo, esa dirección se rompió donde tocó piedra vieja y orgullo sin trompetas. La gente había escondido pólvora en sacos de harina, mechas en imágenes santas, balas en cestas de manzanas. Como si la casa entera se hubiera convertido en fusil, cada rincón apuntó en silencio. 2 descargas bien puestas habían abierto el costado de la soberbia. Solo quedaba empujarlo. Se oyeron cascos lejanos. Los refuerzos franceses iban a entrar por la plaza, convencidos de que bastaría asomarse para ordenar. Un oficial joven, con el uniforme aún sin manchas, preguntó dónde estaban los capitanes. Nadie le supo responder. Solo le enseñaron una esquina que olía a pólvora y a vergüenza. El joven ordenó avanzar con cañón ligero, rueda a rueda, y enfiló la boca negra hacia el callejón. La rueda tropezó con la cuerda que alguien tensó a ras de suelo, y la cureña se inclinó de golpe. La pieza besó el suelo con un golpe seco que dejó la lengua de los caballos temblando. Para cuando la levantaron, otra andanada improvisada desde los balcones llenó de clavos el aire. Las capas azules se volvieron sábanas rotas. No había trompetas ni vítores en nuestro lado. Había respiraciones contadas. Y el peso de una piedra en el estómago. Había puertas cerradas con pestillo y dedos que no temblaban ya. Cuando el cañón logró apuntar por fin, el trapo húmedo sobre el fogón hizo su trabajo. Un dedo de vapor en la boca negra. Tiro fallido. El cañón vomitó un bostezo triste y nadie se apartó. Una lluvia de piedras y botellas desde los balcones mantuvo la presión. El eco parecía infinito entre las paredes estrechas. Un francés trató de trepar por una reja, clavó la bota, resbaló y cayó de espaldas, expulsando el aire como una bolsa rota. La calle decidió que no pasaban. Las balas francesas continuaron, más densas ahora, golpeando maderas, mordiendo puertas. La pintura saltaba en escamas. El humo oscureció la visión, y volvió todo un cuarto cerrado donde no se podía respirar bien. Los ojos empezaron a picar, la garganta pidió agua. Y sin embargo, nadie soltó la bandera. El muchacho que sostenía el trapo rojo y amarillo apretó más fuerte. Su camiseta se pegó al cuerpo. A su lado, un hombre con barba de 2 días revisó la chispa y señaló con la barbilla. Esperaron que la nube bajara. Cuando el humo por fin se abrió como una cortina perezosa, vieron una línea francesa buscando aire como si fueran peces fuera del agua. Ese fue el instante para salir del marco. El choque cuerpo a cuerpo llegó en un silencio raro, como si el aire necesitara escuchar mejor. Los españoles bajaron por las escaleras, cruzaron patios, abrieron portones a la vez, cascos contra pared, cuchillos cortos buscando el hueco entre botones, culatas rompiendo hombros. Un francés lanzó la bayoneta y encontró el vacío. Otro se tropezó con un cubo. Otro gritó por su madre en una lengua que aquí no mandaba. 2 milicianos lo acallaron empujándolo hacia el carro atravesado. Un perro que llevaba media mañana sin ladrar por fin ladró una sola vez. Bastó. Los oficiales ausentes seguían ausentes. La tropa pidió órdenes al aire, y el aire respondió con piedra. Para cuando quisieron retroceder, la cuerda de cáñamo ya estaba lista. Tocó espinillas, tumbó filas completas en una coreografía amarga. Los que cayeron se enredaron con los que venían detrás. Los fusiles golpearon el suelo y quedaron lejos de las manos. El sudor se mezcló con polvo, el polvo con sangre, la sangre con rabia. Un español levantó un fusil francés y lo usó como palo. Sin bala, pero con fuerza. Otro se agachó y recogió una bayoneta suelta como si fuera una espina útil. El olor a hierro caliente se hizo dueño de la calle. Y en medio del lío, la ausencia de capitán fue un hueco enorme que lo devoró todo. Lo que nació como desfile, moría como estampida. En las casas, los niños contaban con los dedos sin saber bien qué contaban. Una mujer apretó los labios hasta hacerse daño y cruzó la habitación con una jarra de agua para los suyos. Un anciano sopló una mecha para evitar que una chispa maleducada prendiera cortinas. El equilibrio era eso, matar el fuego donde no tocaba y dejarlo vivo donde hacía falta. Afuera,
Los franceses intentaban inventar un capitán, cualquiera. Un sargento con cicatriz intentó ponerse la gorra del otro, pero le quedaba grande y triste. Dijo, «Adelante», y sonó como, «Perdón». Ahí entendió que su ejército podía ser perfecto en campo abierto, pero esa calle le sacaba toda la música. Un caballo, al fin suelto, cruzó en diagonal, ojos blancos, espuma espesa en la boca. Golpeó un barril, lo hizo rodar, y de dentro salió grano mezclado con pólvora. El suelo se volvió lija y trampa. Los cascos patinaron. Un francés que quiso ayudar a su compañero se llevó el hombro de un culatazo. Las voces comenzaron a hacerse pequeñas, como si alguien les apagara el volumen uno a uno. Cada vez que un francés abría la boca para mandar, algo lo callaba. Una piedra, un disparo corto, una cuerda, una puerta que se abría donde menos debía. Así se silencian capitanes. No con gritos, con precisión. No con discursos. Con dos descargas y una calle que piensa. A lo lejos, otro oficial intentó entrar por una bocacalle lateral con 20 hombres. Traía uniforme impecable y cara de no haber aprendido todavía. Al primer paso, el callejón se le encogió. De las cornisas cayeron escombros que, más que herir, detuvieron. Desde un balcón, un cañoncito de mano viejo escupió metralla de clavos, tornillos, trocitos de herradura. Los franceses se recogieron en sí mismos, codo con codo, escudos de carne. El oficial levantó la espada y la bajó para señalar avance. Nadie le siguió. Los ojos buscaron capitanes, encontraron suelo. La lengua del oficial se quedó seca. Para cuando quiso virar, una soga le atrapó el tobillo y le recordó la gravedad. El suelo español no perdona a quien se siente ligero. En medio del humo, la iglesia guardaba su secreto. Los españoles habían colocado detrás del altar un cajón con pólvora y piedras y un tubo tosco sujetado con grapas de forja a una ménsula. No era bonito, no era moderno, pero cuando necesitó hablar, habló como trueno que asienta verdades. Un chispero, ojo entrecerrado, encendió la yesca. La llamita se acercó como una serpiente lenta y luego saltó como gata. ¡Bum! Una nueva lengua de hierro cruzó la nave. Rebotó en la esquina y salió a la calle con intención. El humo que salía por la puerta de la iglesia olía a incienso viejo y pólvora fresca. Los franceses empezaron a pensar que la piedra misma se les había puesto en contra. No faltó miedo del lado español. Había manos que sudaban y se secaban en la falda, respiraciones cortas que pedían calma. Pero ese miedo no pidió permiso para huir. Se quedó. Se dejó atar a la decisión como un perro fiel. Cada paso al frente fue un acuerdo con el cuerpo. Los ojos evitaron mirar demasiado tiempo los cuerpos inmóviles. Se concentraron en esquinas y sombras. Un miliciano con las manos grandes como palas cargó otro cartucho sin mirar, sintiendo la textura de la pólvora como pan conocido. Pensaron en el campo, en el molino, en los hijos. Pensaron en una frase simple, de piedra: «Aquí no se entra gratis». Y con eso bastó para seguir. Al fin, llegó un mayor francés con refuerzos cansados. Vino con la cara torcida, sabiendo que algo iba mal y no queriendo saber qué. Traía una orden clara: despejar la calle, recuperar cuerpos, castigar insolencia. Entró con paso decidido y voz de quien ha mandado antes. Entonces su pie tocó el charco de sangre mezclada con polvo y entendió la textura del suelo. Sus ojos vieron charreteras en el barro y, más que eso, vieron el vacío de las órdenes. La palabra ruido se le atragantó. Gritó: «Adelante», y su voz rebotó en humo y piedra. Los suyos dieron 2 pasos y se detuvieron, como si una cuerda invisible les apretara el pecho. España no había gastado todas sus uñas. El mayor intentó negociar con la calle. Ordenó montar un cañón y disparar doble carga. A su lado, un artillero sacó el botafuego y hizo el gesto ritual. Una sombra desde un balcón, una jarra de agua, un golpe certero contra la mecha encendida. ¡Sss! Nada. El cañón quedó mudo. Burla de hierro contra quien llamó ruido. Un segundo artillero quiso sustituirlo y encontró en la palma una pedrada pequeña que no mata, pero saca la idea del golpe. Desde el fondo, alguien tocó una corneta rota que apenas desafinó. Ese sonido raro, casi humano, por un segundo pareció un suspiro.
Los españoles aprovecharon ese parpadeo para moverse 2 pasos más sin ser vistos. La ciudad, ese día, olía a pan cociéndose lejos y a pólvora amasada cerca. Una mezcla que decía que la vida no se detuvo, aunque el suelo se llenara de uniformes ajenos. Por los tejados, gatos curiosos olían el humo y se apartaban de puntillas, sabiendo el tamaño de la tormenta. Los franceses buscaron una pared limpia donde apoyarse, no la encontraron. Cada esquina guardaba una historia hostil. Cada ventana era un ojo. El mayor volvió a llamar ruido a lo que no entendía. Prometió enderezar el mapa con el reglamento. No sabía que el reglamento aquí pesaba menos que una cuerda bien atada y una descarga bien puesta. No lo sabía, pero lo aprendió sin escuela. El sol bajó un poco y el calor dejó de ser espejo para volverse cuchillo. La sombra de la iglesia se alargó por la calle, rozando botas y cabos sueltos. El mayor se limpió la frente con un pañuelo blanco que quedó gris al instante. Quiso ver, no vio. Quiso organizar, no encontró verbo. La voz que antes era fuerte empezó a pedir permiso para salir. Alguien cerca susurró que mejor esperara la noche. Alguien dijo, no podemos dejar a los capitanes tirados. Ahí se notó la herida que más dolía. No era el plomo, era la vergüenza. 2 descargas habían dejado a Francia sorda de mando y España con la boca apretada de terquedad. Cada paso francés era un trámite costoso. Cada gesto pesaba como una deuda. La calle, que normalmente lleva al mercado y al trabajo, se convirtió en una garganta apretada que solo dejaba pasar lo justo. Un francés intentó recoger la espada de su capitán. Al levantarla, vio la pluma mojada, sintió la liviandad de un objeto que ya no mandaba. Un español en la sombra observó sin asomarse, midió distancia, guardó pólvora. No disparó. Sabía que el castigo ya estaba hecho. Ahora tocaba no regalar una bala. La guerra también es eso, saber cuándo apretar y cuándo dejar que el enemigo se contenga solo bajo el peso de su miedo. No fue un día de cifras, fue un día de gestos. El gesto de quien se sacó el sombrero ante un muerto y siguió combatiendo. El gesto de quien recogió una bota para ponérsela porque la suya estaba rota y el suelo no perdonaba. El gesto de quien besó un escapulario y luego clavó una bayoneta. En los tejados, la ceniza de una chimenea cayó en forma de nieve breve. Abajo, una mano se posó en una espalda temblorosa y la apaciguó. Los franceses, sin capitanes, bajaron la vista por primera vez desde que entraron. El mundo se les hizo estrecho, golpe a golpe, piedra a piedra. Y entender eso fue más caro que cualquier plato en mesa de oficiales. Al caer la tarde, la orden francesa fue retirada hacia la plaza. Recomponer, contar, preguntar qué demonios había pasado en esa calle sin nombre ilustre. Dijeron que era ruido. Y el ruido, respondiendo, les había cortado la lengua de mando con 2 golpes secos. Arrastraron a los oficiales caídos con una dignidad herida. No se atrevieron a dejarles plumas en la acera. Cubrieron los cuerpos con mantas que no eran suyas. Los españoles, desde las sombras, no aplaudieron ni celebraron. Solo respiraron hondo. La ciudad seguía latiendo, despacio, terca. El humo todavía raspaba la garganta. En esa retirada sin himno aparecieron por fin las súplicas de refuerzo, corredores desorientados que se perdían en un entramado hostil. Un cabo que traía una nota hablaba solo, como para darse valor. Miraba los balcones con respeto que no conocía 5 horas antes. En el campamento, la novedad llegó como un jarro helado. Al oír que 2 descargas habían silenciado a los capitanes, el general apretó los dientes y dijo palabras que hasta entonces reservaba para otros. La noche prometía tensión. España no iba a dormir. Francia tampoco. Aquí, cada sombra era un cuchillo y cada esquina un dedo en los labios. La oscuridad no trajo consuelo. Trajo ecos. Los heridos franceses susurraron mandos que ya no se encendían. Sus manos buscaron vendajes, agua, una mirada que ordenara. Nada. Los españoles escucharon desde patios y portales el murmullo de una lengua ajena sin proyecto. A ratos, se oía un caballo que golpeaba con el casco una piedra, como un reloj tenue. A ratos, una gota caía desde una teja rota. A ratos, la madera de una puerta crujía con vida propia. El miedo cruzó la calle en ambos sentidos, pero solo uno de los 2 lados lo montó,
y lo dirigió. El otro lo dejó que se subiera al cuello. Hacia la medianoche, un intento francés de recuperar la calle se quedó en amago. Avanzaron con linternas cubiertas, sombras largas y nerviosas adelantadas a sus pasos. El primer farol se apagó con una piedra lanzada sin fuerza, como si lo apagara el propio aire. El segundo farol quedó al borde de caer, y lo sostuvo la mano de un francés con pulso bailón. Desde dentro de una casa, una mujer sopló por una rendija, mezclando su aliento con la noche. No hubo tercer farol. El avance se deshizo. Se oyeron mandos que deseaban ser. La calle, otra vez, no respondió. La lección ya estaba escrita en paredes. El amanecer encontró la piedra húmeda y la ciudad con ojos rojos de no dormir. El suelo guardaba huellas de su historia reciente. Manchas, marcas, astillas clavadas en la junta de dos ladrillos, una pluma atrapada entre dos piedras. El viento cambió y trajo un olor a establo y hierro. Los franceses volvieron con más hombres y con menos soberbia. Se asomaron a la calle como quien se asoma a una tumba. No quisieron pronunciar ruido. Otros vocablos ocuparon su lengua. Difícil, maldito, duro. Los españoles, sin asomar banderas, mantuvieron las manos encima del corazón y la vista en las sombras. Habían ganado un respeto que no hace ruido, pero pesa. El general francés, que todavía creía en mapas más que en calles, intentó un gesto teatral. Colocó un cañón en la plaza, lo apuntó sin ángulo hacia la boca de la calle y ordenó 3 disparos seguidos. La ciudad vibró, temblaron cristales, cayó un cuadro en un salón donde nadie estaba. Las bolas rebotaron donde pudieron y hicieron poco daño. La calle, en lo esencial, siguió siendo suyo. El general observó y tuvo que admitir, aunque no lo dijera, que aquella gente de manos cuarteadas y fusiles viejos sabía convertir una rayita de mapa en un muro. Ese muro, además, había callado capitanes. El rumor de lo ocurrido corrió más rápido que el agua. En otras calles, otros nombraron la escena con una frase: «Hoy mandó la piedra». En otras plazas, levantaron cejas y confesaron que no esperaban tanto de unos campesinos. Quien cayó fue el que antes reía. En la iglesia, sin campana, subió un niño a tocar la madera con los nudillos. Sonó hueco, pero firme. La abuela le apartó suave y le dio pan. En la casa del miliciano, una mecha apagada dejó una mancha negra en la mesa. Nadie la limpió del todo. Querían recordarla. Recordar que 2 descargas tenían nombre y destino, y costo en el otro lado. A partir de entonces, cada orden francesa llegó con un segundo de demora, con ese titubeo pequeño que separa lo que fue de lo que ya no. Las botas no pisaron con la misma convicción. Los tamborileros golpearon con un respeto raro, como si las baquetas fueran de cristal. Y cada vez que alguno se atrevía a decir «ruido», una mirada de los suyos lo invitaba a masticar mejor esa palabra. La calle había hecho de espejo. Les enseñó su frente por primera vez sin pulir. En España, el respeto no se pide ni se compra. Se arranca con pólvora áspera y manos cansadas. Y eso lo entendieron sin nadie traducirlo. Si alguien, en París, preguntó qué pasó aquel día, la respuesta llegó con menos brillo de lo esperado. Resistencia, dijeron algunos. Táctica, dijeron otros para ponerse guapos. Pero los que estuvieron allí eligieron palabras más elementales: humo, piedra, sudor, sangre, silencio. Sobre todo, silencio, porque la burla se cayó al suelo al primer estampido y el segundo la enterró. Porque cuando la risa manda demasiado, 2 descargas bien apuntadas la devuelven a su tamaño. No se escribió en libros, quizá. Se escribió en la piel de los que volvieron a sus casas con los pantalones llenos de polvo y los ojos llenos de noche. Pasaron los días, y esa esquina nunca volvió a oler igual. La lluvia, cuando llegó, lavó la cal, se llevó el polvo suelto. Pero el olor fantasma de pólvora se quedó atrapado en la madera de las ventanas, en la cuerda que había tumbado franceses, en el escalón con muesca nueva. A veces, el mercado se llenó de voces, y el pan volvió a saber a pan. A veces, un silencio respetuoso le ocupó el sitio, y recordó a todos que allí se pagó. Hubo quien evitó mirar esa pared para no ver la pluma pegada. Hubo quien la miró cada mañana, como quien toca algo que le pertenece.
Los uniformes franceses siguieron andando por otras calles, por otros pueblos, a veces con banda y brillo, a veces en silencio apurado. Pero donde entraron después, alguien susurró lo ocurrido, que llamaron ruido a España, y que España les deshizo la garganta de mando sin gritar. Que 2 descargas bastaron para hacerlos mirar al suelo, que la soberbia, aquí, se pega a las suelas y hace resbalar. Y ese susurro cruzó plazas, subió montes, bajó valles. Quien lo oyó, lo guardó. Quien lo dudó, lo pagó en otra esquina semejante. La guerra siguió, como siguen las cosas grandes y tercas. Francia, con su máquina bien engrasada, chocó una y otra vez con calles, montes, barrancos, manos sin reloj. Cada choque dejó marcas en su metal. Cada marca contó una historia con nombres pequeños y verdad grande. El día de las 2 descargas quedó como una espina que no se puede sacar. Cada vez que un oficial francés se tocó el cuello al hablar, quizá recordó que hubo un sitio donde esa voz no valió. Y España, sin estatuas de oro, sin voces altas, siguió haciendo su trabajo de piedra mojada y sol bravo. No retrocedieron. Años después, en la misma calle, alguien mostró a un niño la muesca en una piedra, el agujero en una viga, la marca en una puerta. Aquí cayó la risa de un capitán, dijo con voz plana. El niño pasó el dedo por la marca y se lo llevó a la boca, como si quisiera probar el sabor de la historia. Le supo a polvo, a madera vieja, a algo que no se explica pero se entiende. No hizo preguntas. A veces, entender es solo apretar los puños sin darse cuenta. En el fondo, lo que aprendió fue sencillo. Aquí, antes de ordenar, uno se quita el sombrero. Y si no, lo aprende como aprendieron ellos. Un francés que sobrevivió, de vuelta en su país, evitó hablar de aquella calle. Cuando lo hacía, bajaba la voz sin querer. Decía que el sol era más duro allí, que el humo picaba distinto, que las piedras guardaban rencor. Sus amigos se reían, pero él no reía. A veces se tocaba el cuello, donde una bala había pasado cercana como un dedo helado. A veces se despertaba con un ruido en la cabeza que no era tambor, era descarga. 2 golpes secos, cortos, verdaderos. Nunca volvió a decir ruido de aquella gente. Aprendió su palabra. Respeto. Una tarde, en la misma iglesia sin campana, alguien dejó 2 velas encendidas, una por cada descarga. Las mechas ardieron rectas y firmes, sin bailar. El humo de las velas subió como líneas limpias, sin hacerse bolita. Afuera, la calle sonó otra vez a mercado. La piedra guardó el secreto, como siempre hace. Pero si alguien acercaba el oído, podía escuchar aún el eco de 2 golpes. No era romanticismo, era recuerdo, era advertencia. La ciudad vivía, y en su costado vivía también esa verdad. Quien vino a humillar, terminó contando pasos hacia atrás. No se escribieron medallas por aquello. No hubo bandas ni discursos. La victoria fue un sabor en la boca, rústico, mineral. Fue un sueño mejor dormido. Fue una espalda que dejó de tensarse solo un poco. Fue una calle con un orgullo secreto y una cicatriz bien puesta. Cuando más tarde alguien preguntó qué los sostuvo, no sacaron teorías. Sacaron una cuerda, una mecha, un fusil viejo, un pedazo de pan compartido. Sacaron el silencio correcto. Y dijeron sin alardes, a veces solo hace falta saber dónde apretar. Ese día lo supimos, ese día lo pagaron. Pasó el invierno, y las lluvias limpiaron, y el sol volvió a calentar la piedra. La marca en la viga se suavizó, la cuerda se cambió por otra para atar ropa, el cañoncito de mano volvió a su cajón oscuro. Pero lo que importaba no se guardó. Se quedó en la postura de los hombros, en la forma de caminar. Se quedó en la manera de mirar a los uniformes ajenos, sin miedo gratis, sin odio ciego, con una seguridad firme. Porque después de todo, habían visto caer la risa de quien vino a nombrarlos ruido. Habían escuchado cómo se apaga una carcajada con pólvora y decisión. A los franceses les costó nombrar lo ocurrido sin que les supiera mal la palabra. Probaron traición, emboscada, fortuna. Ninguna les cuadró. La que más se acercó fue firmeza enemiga. No sabían decir España con el tono que pedían esos muros. Y en esa dificultad había un triunfo. No de humillar, sino de establecer. No de gritar, sino de existir con un peso imparable.
En mapas y diarios pusieron notas. En su interior pusieron reservas. Y cada vez que empezaron a reírse de un enemigo que llamaban ruido, recordaron 2 golpes y dejaron la risa a medias. En otras campañas trajeron cañones más grandes, líneas más largas, planes más finos. A veces les funcionó, otras no. Pero la espina de aquella calle seguía clavada. Les enseñó el tamaño de su mano donde la piedra no afloja. Les enseñó la diferencia entre desfile y combate verdadero. Les enseñó que aquí, cuando llaman ruido, contestamos con silencio y fuego. No por gusto, por necesidad. No por épica, por dignidad. Y que no se les olvide. Una voz altiva dura menos que una piedra con memoria. Cuando por fin se alejaron, se llevaron sus muertos, sus heridas y su aprendizaje amargo. Dejaron atrás una calle que seguía siendo calle, una iglesia que seguía sin campana y una gente que volvía a su pan y su trabajo. Pero el suelo tenía otro peso. No por la sangre, por la certeza. La certeza de que, llegada la hora, no retrocedieron. De que el miedo no mandó. De que la decisión, aún con manos temblorosas, los guió. Y esa certeza, más que las balas, fue la que se transmitió por generaciones. No hay gloria limpia en esto. Hay manos ennegrecidas, noches largas, pasos prudentes. Hay dudas masticadas y tragadas como piedra. Hay silencios que pesan más que un discurso. Pero a veces, una esquina cualquiera se convierte en medida. Medida del abuso y de la respuesta. Ese día, el metro estaba claro. 2 descargas. Ni una más, ni una menos. Los capitanes que entraron con sonrisas salieron en mantas. La calle que vieron estrecha se les hizo abismo. España, cansada o no, se mantuvo en pie. Así quedó dicho sin palabras innecesarias. No hubo himno al final, ni frases para el mármol. Hubo solo una constatación fría que cualquiera podía entender con la mano en la piedra. Los que vinieron riendo se quedaron sin voz. Y los que aguantaron, con fusiles viejos y uñas negras, respiraron y miraron al frente. La vida siguió. La memoria también. Aquí, quien entra con desdén aprende deprisa, porque España no se arrodilla. Y esta tierra cobra peaje, siempre.